Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Ambisalud, que es un webinar sobre la bioseguridad ambiental en los hospitales. Bueno, como ustedes saben, los hospitales españoles tienen unas tasas de infección nosocomial que oscilan entre el 7 y el 8%, ¿no? Las causas son múltiples, pero sin duda una de ellas está íntimamente relacionada con las transmisiones por vía aérea, ¿no? En este sentido, la bioseguridad ambiental es un aspecto muy importante a controlar, ¿no? Existen servicios que pueden ayudar a minimizar infecciones nosocomiales, como pudieran ser los siguientes: la bioseguridad ambiental en los nuevos proyectos, como el commissioning, servicios de revisiones de cumplimiento normativo y puesta en marcha, o la bioseguridad ambiental en construcción, ¿no? Que sería la evaluación del impacto en las obras y reformas en los entornos hospitalarios. El ponente de hoy es, bueno, pues lo conocen ustedes ampliamente, es Paulino Pastor. Paulino Pastor es, además de presidente de FEDECAI, de la Federación Española de Empresas de Calidad de Aire Interior, es el director general de la consultora de calidad de aire Ambisalud, que pertenece al Grupo Aire Limpio. Yo soy Policarpo González del Valle, también del Grupo Aire Limpio, soy socio director de Aire Limpio y actuaré como coordinador en este webinar. Como todos nuestros webinars, tendremos con posterioridad a la presentación de Paulino un turno de ruegos y preguntas. Es bastante fácil, tienen ustedes un panel de control, bueno, pues pueden enviar la pregunta por escrito y al terminar, pues si tienen ustedes micro, les cederé la palabra, o si no, pues leo yo las preguntas para que Paulino las pueda responder. Este este webinar lo estamos grabando y una vez que lo editemos para quitar tiempos muertos e pequeñas interrupciones, se lo haremos llegar para que lo puedan también visionar con más tranquilidad. Y bueno, pues sin más, lo que voy a hacer es dar paso a Paulino para que empiece la presentación. Si te doy audio, Paulino. Hola, Paulino, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues te voy a convertir en presentador, Paulino. Vale. Ya está. Vemos tu fondo de pantalla. Vale. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale. De acuerdo. Pues buenas tardes. Muchas gracias por compartir este webinar con nosotros sobre esta temática, bioseguridad ambiental en hospitales, que, bueno, pues es un tema muy importante porque, desde luego, que se produzcan infecciones nosocomiales, pues es un hecho muy grave, ¿no?, en la dinámica del día a día de los hospitales. Por eso, todo lo que podamos hacer para intentar minimizar estos eventos, pues siempre será extraordinariamente importante. Es cierto que los hospitales son entornos que, desde el punto de vista de la ventilación y la climatización, probablemente son uno de los mayores retos para un ingeniero de diseño y igualmente en mantenimiento, ¿no? Porque son instalaciones que trabajan 24 horas al día, 365 días al año, albergan muy diferentes necesidades por parte de los usuarios. Hay enfermos que van a ser inmunodeprimidos, otros que van a ser infecciosos, hay trabajadores, hay visitantes, en fin, unos van a ser generadores de contaminación, otros hay que protegerlos para evitar que se contaminen. Es un entorno, como digo, muy complejo desde el punto de vista de los usuarios, pero también desde el punto de vista de las actividades, porque vamos a tener zonas críticas tipo quirófanos, unidades de cuidados intensivos, etcétera. Por otra parte, vamos a tener que van a requerir un grado de limpieza muy elevado y una protección frente a la contaminación del entorno, y otras zonas que pueden ser generadores de contaminación, como laboratorios o zonas auxiliares tipo cocinas, mortuorios y demás, ¿no?
Entonces, bueno, todo esto nos genera una enorme complejidad. Por eso, es muy importante que, sobre todo, al final, aquí de lo que estamos hablando, sobre todo, es de la climatización y la ventilación. Es muy importante que nos intentemos asegurar de que esos sistemas de climatización se diseñan, se instalan y luego se mantienen con el máximo rigor y el máximo cuidado. Objetivo final de esa climatización en todo el proceso de vida útil es asegurar un ambiente saludable, un ambiente confortable para los usuarios. Por supuesto, intentar controlar al mínimo la ocurrencia de infecciones nosocomiales. Y si todo esto, además, lo podemos hacer con un gasto energético controlado, pues sería la forma perfecta de controlar la climatización de un hospital. Estos deben ser nuestros objetivos. La Organización Mundial de Salud pues define lo que son las infecciones nosocomiales, ¿no? Son, dicho de una forma coloquial, pues son infecciones que el paciente desarrolla durante su estancia en el hospital, pero que no traía cuando entró en el hospital. Eso sería el concepto de infección nosocomial. El término proviene de la forma en la que se llamaba hospital en latín, la forma en la que lo denominaban, nosocomium. Y ya para los antiguos romanos este sitio se consideraba un sitio muy peligroso, ¿no? Porque había mucha posibilidad de transmitirse enfermedades de unos a otros. Obviamente, si tenemos gente con enfermedades infecciosas, en esa época no se controlaba, no se conocía, pues los que llegan pueden contraer también esas enfermedades, lógicamente, ¿no? A nivel cómo de importante es este problema, ¿no? Pues lo que nos dicen las estadísticas es que a nivel mundial podríamos estar en un entorno, en un promedio de aproximadamente entre el 8 y el 9% de infecciones nosocomiales. En los países en desarrollo esto a veces se dispara y hay países que pueden llegar a superar hasta el 25%, países con un menor nivel de desarrollo, lo cual, una de cada 4 personas que pueda llegar a contraer esta enfermedad es muy grave. En nuestro caso, en España, afortunadamente estamos muy lejos de esos niveles, pues más o menos ahora mismo estaríamos en el entorno del 7%, esto ha ido evolucionando desde los años 90, que estábamos en un entorno del 10%, años 2000 en el entorno del 8% y progresivamente va bajando lentamente, pero bueno, poco a poco se va controlando cada vez más, afortunadamente. Ahora mismo, ya digo, estamos en un entorno del 7%. Es verdad que las infecciones nosocomiales, al ser un tema que afecta a la salud de las personas, pues suele tener un cierto impacto mediático, ¿no? Y a poco que escribamos infecciones nosocomiales, noticias en Google, pues nos van a salir muchas noticias relacionadas, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, aumentan las infecciones. Es una noticia un poco antigua. Mueren más personas en Europa por infecciones que por SIDA o tuberculosis, infecciones de tipo nosocomial. Infecciones bacterianas, segunda causa de muerte en el mundo, o últimamente que se habla de un hongo que se está viendo mucho en los hospitales en Estados Unidos, ¿no? Bueno, como digo, incluso a nivel mediático es un tema que rápidamente la prensa se hace eco por el hecho de que afecta a la salud y rápidamente se ve que es noticia, ¿no? Hay unos factores también que hacen que este problema siga siendo relevante en España, o bueno, en general, ¿no? Pero en concreto en España. Por una parte, el hecho de que hay cada vez más pacientes con problemas de tipo inmunitario, el abuso de los medicamentos específicos contra las bacterias, pues hace que haya cada vez más microorganismos resistentes. Las intervenciones duran más, acceden a sitios más delicados,
etcétera. Y todo esto hace que al final, a pesar de que se va controlando y se va incorporando cada vez más tecnología y más cuidado en los hospitales, pues por otra parte tienes efectos que hacen que el problema no acabe de resolverse al 100%, ¿no? Si nos comparamos con nuestro entorno, este no lo he encontrado actualizado. Antes, como decía, ahora mismo estamos más bien en el 7%, pero bueno, esta, que es una noticia un poquito antigua, estábamos en el 8,2%, pero bueno, sigue siendo interesante para ver cómo estamos en relación con otros países. Y se ve que la tasa es alta comparado con nuestro entorno, pero también es cierto que yo creo que una de las cosas que pueden ocurrir aquí también es, hay muchos países aquí que su grado de desarrollo quizá pues no es tan elevado y sin embargo están con infecciones, con tasas de infección no muy altas, probablemente por infradeclaración. Y yo creo que en España sí que tenemos un grado de declaración muy elevado y eso hace que estemos por aquí arriba. Pero fijémonos que estamos con Noruega, Finlandia, Dinamarca, etcétera. O sea, no son países que sean sospechosos, entre comillas, de no cuidar las cosas, ¿no? Entonces, probablemente aquí hay mucho alto grado de infecciones que no se declaran y que no se controlan. Si lo vemos a nivel global, en España se producen aproximadamente 4,5 millones de ingresos hospitalarios. Claro, haciendo un número gordo y sin ánimo de ser un análisis exhaustivo, pues un 7% suponen más de 300.000 infecciones nosocomiales al año. Y lo que nos dicen las estadísticas es que una infección nosocomial supone 9 días de sobreestancia en el hospital. Con un coste promedio más o menos de 1.000 euros, pues estaríamos hablando del orden de 9.000 euros. Aparte de que es un problema ético porque va a generar peor calidad asistencial y generas un problema a los usuarios que no se le debería crear, ¿no? Aparte del problema ético y moral, es que es un tema que tiene un coste económico además, ¿no? Y si multiplicamos 300.000 infecciones por 9.000 euros, pues nos salen un par de miles de millones de euros, ¿no? O sea, es una barbaridad de dinero para resolver un problema que a priori deberíamos evitarlo en primera instancia, ¿no? Si comparamos con un sector que controla mucho la calidad del aire interior, porque también ellos son conscientes de que la contaminación de un lote de fabricación puede generar un problema económico importante, o si se les escapa y sale al mercado puede generar un problema de salud y un problema reputacional muy importante, es el sector de las salas limpias en industria, por ejemplo, de tipo farmacéutico, y también en electrónica y otras, ¿no? Pero bueno, en farmacéutico quizás es lo más parecido. Este tipo de entornos, pues lógicamente hace las cosas con unos criterios y unos controles que exceden con mucho lo que se hace en el ambiente, en el entorno hospitalario, ¿no? A día de hoy. Y yo creo que probablemente es un sector que es similar, aunque no es igual, y probablemente hay muchas cosas que se deben simplificar en el entorno hospitalario, pero yo creo que sí se puede aprender mucho de este sector, ¿eh? Porque efectivamente para la industria farmacéutica el perder, digamos, haciendo el símil, un 7% de la producción no sería aceptable, ¿no? Por eso ellos al final aplican lo que llaman las GMPs, las Good Manufacturing Practices, que ya cada vez más se usan también en entornos hospitalarios, pero sobre todo en las áreas de farmacia, farmacotecnia y demás. Pero bueno, hay muchas de estas tecnologías que se podrían aplicar en general dentro de los procesos de construcción y de mantenimiento de sobre todo de las instalaciones de áreas críticas. Bueno, en el webinar vamos a hablar de dos conceptos. Por una parte, bioseguridad ambiental en nuevos proyectos. Aquí, desde nuestro punto de vista, lo que es muy importante es introducir el concepto de commissioning y hacer una buena revisión del cumplimiento normativo de las
de los diseños, de las instalaciones, porque es verdad que las ingenierías están en general muy al día de todo y lo hacen muy bien, pero bueno, a veces son muchos los aspectos que se han de tocar y a veces vemos pues, pequeños detalles que con una revisión muy sencilla se podrían cubrir, ¿no? Y sobre todo en un aspecto como este, que es un aspecto que tiene unas repercusiones importantes en salud. Y por supuesto, pues las puestas en marcha que se hagan con la máxima garantía, incluyendo las validaciones de puesta en marcha. Y por otra parte, hablaremos de la bioseguridad ambiental en construcción. De alguna forma están ligados, ¿no? Porque muchas veces hacemos nuevos proyectos en edificios ya existentes, en hospitales existentes, y bueno, se puede hacer un pack de verificación o seguimiento de que el proyecto se hace en las mejores condiciones posibles y además que no afecta al entorno cercano por los problemas que sabemos que ocurren cuando derribas una pared en un hospital. Aquello libera esporas de Aspergillus, de otros tipos de hongos oportunistas que si no los controlamos, pues nos van a afectar en otras zonas, ¿no? Cuando hablamos entonces de bioseguridad ambiental en los proyectos, pensemos cómo es la base, digamos, del proceso de generación de un proyecto, ¿no? Está claro que lo primero es tener claro cuáles son los parámetros de diseño, para qué tipo de instalación necesitamos, si es un quirófano, si es una UCI, etcétera. Estos parámetros de diseño, los URS significa User Requirement Specifications en la terminología del commissioning, y este es un documento que hay que trabajar mucho para que luego el proyecto se ajuste exactamente a esas necesidades. El proyecto pasará a ejecución, puesta en marcha y vida útil. Bien, esto requiere, desde nuestro punto de vista, requiere una serie de controles y una serie de actuaciones que ahora vamos a ver. De hecho, esas actuaciones ya están recogidas en la norma 171.340. Como decía antes, alimentándose o copiando, si queréis, la metodología de las salas limpias. En salas limpias, cualquier proyecto de climatización, al final tiene que tener una documentación muy exhaustiva de todos estos aspectos, ¿no? Necesitamos tener los requisitos del usuario muy claramente. Ahora explicaré incluso que hay metodologías de cómo se tienen que definir y demás. Tendremos que tener el diseño de detalle con todos los aspectos de memoria, etcétera, que esto ya se hace habitualmente. Es muy importante que se haga esa verificación del diseño por parte de alguien diferente, es decir, el diseño de detalle lo va a hacer la ingeniería, pero que haya un externo, una tercera parte que haga ese documento de verificación del diseño, que en terminologías a las limpias se suele hablar de Design Qualification. Esto quiere decir que este verificador, este consultor verificador, recoge las necesidades del usuario y el diseño de detalle y las cuadra y confirma, por parte de una visión de tercera parte, confirma que ese diseño de detalle se ajusta a los requisitos del usuario. Luego empezaremos la instalación y habrá que hacer una verificación de que la instalación cumple el diseño, cumple los requisitos, o sea, el diseño de detalle que se ha ejecutado obviamente tiene que respetarse durante la instalación. Y una vez que entramos en vida útil, pues tendremos que tener un programa de operación y mantenimiento. El personal tendrá que estar formado para que pueda llevar a cabo todas las tareas de mantenimiento y operación de esas instalaciones. Y luego, periódicamente, habrá que hacer las cualificaciones y recualificaciones que nos aseguren que las necesidades del usuario se siguen respetando en el tiempo. Entonces, es todo esto visto sobre el proceso que comentábamos, encajaría de esta manera. Diseño de detalle, que está respetando las necesidades del usuario, verificación del diseño, verificación de la instalación,
la cualificación y recualificación. Esto sería todo y el programa de mantenimiento. Todo junto sería programa de operación y mantenimiento. Todo junto sería ese proceso que nosotros llamamos commissioning, o que en la industria farmacéutica, en la industria de salas limpias, se llama simplemente validación. ¿De acuerdo? Esta sería, desde el punto de vista de la norma 171.340, lo que habría que hacer para tener un paquete de confirmación de que cualquier proyecto que se hace, repito que especialmente en salas de ambiente controlado hospitalario, pues se hace con las máximas garantías. En la industria de salas limpias se usan otras terminologías ligeramente diferentes. La norma, la 171.340, ha simplificado un poco. Pero bueno, desde el punto de vista de la industria de salas limpias se habla de el plan maestro de validación, todo ese conjunto de actividades que he comentado anteriormente, que parten desde los requisitos del usuario hasta pues, un poco lo mismo que hemos comentado anteriormente: Design Qualification, Installation Qualification, Operation Qualification, Performance, que es cuando ya está funcionando, mantenimiento, e incluso, si es necesario, los diversos componentes se pueden cualificar también uno a uno, ¿no? Y luego, pues anualmente hacer las revisiones que correspondan. La validación, pues es recoger evidencias documentadas de que todo ese proceso se hace correctamente y que se respetan los requisitos del usuario en todas las fases del proceso de vida. Como decía anteriormente, en las GMPs este es un requisito imprescindible. Ninguna instalación farmacéutica se pone en marcha si no se garantiza que se han respetado las buenas prácticas de fabricación, ¿no? Antes decía que es muy importante el diseñar un conjunto de necesidades del usuario muy importante, ¿no? Porque si no lo tenemos es muy difícil, o sea, si no sabemos exactamente a dónde queremos llegar, es muy difícil que lleguemos, ¿no? Y por eso es el tener unos buenos URS es tan importante. Y a veces esto es muy difícil en el entorno hospitalario porque, claro, aquí se depende también de que los departamentos médicos también tienen que aportar las necesidades, porque muchas veces, desde el punto de vista de la ingeniería, no se sabe exactamente cuál es el nivel de criticidad del ambiente en función de las operaciones médicas que se vayan a llevar ahí, ¿no? Por eso, aquí es muy importante que haya muy buena coordinación, hacer un buen equipo entre médicos, prevencionistas, ingenieros, etcétera, ¿no? Es muy importante, o sería muy importante, esa coordinación. Como decía, y a modo de ejemplo, fijaros que incluso si profundizamos en toda la documentación que nos dice cómo hacer las cosas para salas limpias, llegan hasta este nivel de detalle, ¿no? Te dicen que los párrafos tienen que ser muy concisos, que no hay que duplicar requisitos, obviamente, que todos los requisitos deben ser comprobables in situ, etcétera, etcétera. Bueno, solamente a modo de ejemplo para que veáis hasta qué nivel de detalle se llegan a especificar en este tipo de entornos, ¿no? Al final, como decía, ayuda primero a asegurar que cumplimos las necesidades, que cumplimos los requisitos reglamentarios. Si se hace antes de pedir ofertas a ingenierías y demás, pues sirve incluso para homogeneizar ofertas a posteriori y por supuesto ayuda a que luego cuando tenemos que hacer una cualificación, recualificación, que sepamos contra qué comparar. Si en esos requisitos de usuario hemos dicho que este quirófano requiere 20 renovaciones hora, pues esa va a ser nuestra base. Lógicamente, en el momento en el que se construyó el quirófano, pues se estaría respetando los requisitos reglamentarios de ese momento, ¿no? Y eso es lo que se le puede exigir a una instalación a lo largo de su vida útil, que al menos cumpla aquello para lo que se hizo. Si todo se ha hecho correctamente, pues estará cumpliendo también los requisitos reglamentarios de ese momento, ¿no? Bueno,
Por otra parte, como decía, otro problema muy importante de bioseguridad ambiental en obras son las obras. Perdón, de bioseguridad ambiental en hospitales son las obras. Incluso esto puede generar problemas. Ha habido casos en los que se han producido infecciones nosocomiales, se ha presentado denuncia y se han paralizado incluso las obras, con el problema grave que supone, tanto económico como de operatividad para el hospital, ¿no? Que incluso puede afectar a otros usuarios, ¿no? Casi, bueno, con seguridad va a afectar a otros usuarios. O sea que se crea un problema muy grave, ¿no? Si se ve muy claramente una relación entre infecciones y obras en un hospital, ¿no? Por eso es muy importante tener cuidado y tener todas las máximas precauciones que se puedan tomar, ¿no? Está claro, bueno, las infecciones nosocomiales se pueden producir también por infecciones propias, ¿no? Pero bueno, aquí las que nos interesan son infecciones ambientales que vienen del entorno, sea de un entorno inerte como puede ser la obra o sean de otras personas. En este caso nos ocupamos de infecciones ambientales exógenas de las obras en concreto, ¿no? Cuando pensamos en cómo proteger el ambiente interior de un hospital frente al impacto negativo de las obras, tenemos que pensar en esto, ¿no? Que como ocurre en prevención de riesgos laborales, siempre se nos dice que las medidas van a ser siempre más eficaces cuanto más cerca del foco emisor se encuentren. En cuanto el contaminante se va dispersando, nos va a ir costando cada vez más el controlarlo, ¿no? Pero claro, en obras, sobre todo en obras de gran tamaño, pues también es cierto que nos puede resultar dificultoso el controlar el foco emisor, ¿no? Al final es muy fácil decir, bueno, pues ponemos mascarillas a todo el mundo, eso es fácil, pero no es lo más adecuado de alguna forma, ¿no? Que al final la pandemia lo hemos tenido que hacer y era lógico porque son otras circunstancias, pero bueno, aquí para protegernos de unas obras, imaginar el tener que poner mascarillas a todo el mundo y demás, pues no tendría sentido, ¿no? Tendríamos que ir a medidas lo más cercana posible al foco emisor, si no es posible intentar parar el medio de transmisión y en última instancia pues actuar sobre los elementos finales, no las áreas finales a proteger. Aquí vemos un poco el camino, ¿no? de esta contaminación, pues le tendremos que poner barreras para evitar que esta transmisión se produzca. A veces es cierto que cuando hablamos con el sector sanitario en general, pues se suele tener mucho la idea de que lo más importante es pues, lavarse las manos, tener mucho cuidado con catéteres y demás que no estén contaminados y los materiales en general. O sea, obviamente es cierto, ¿no? Que eso es crítico y es muy importante, pero a veces no somos conscientes también de que un ambiente contaminado es el que contamina muchos de los materiales que luego ponemos en contacto con los pacientes, ¿no? Entonces, si no hay contaminación en el ambiente y hemos hecho las desinfecciones correctamente, nos lavamos las manos y demás, pues actuamos de cara a minimizar el problema, ¿no? A veces abrimos el material que viene de la esterilización en un sitio contaminado y esto puede generar una contaminación final al usuario, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Que hay un impacto por ahí. Y de hecho, todo lo demás se está controlando cada vez más. Y probablemente este es uno de los últimos elementos que si profundizásemos en su control nos ayudaría mucho, ¿no? Porque todo lo demás ya hay mucha concienciación de lavado de manos, de cuidado con los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizá no tanto en este último aspecto, ¿no? Hay multitud de casos documentados
de infecciones relacionadas con obras o con reformas, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de algunos documentos y luego os los dejo traducidos. Pues hay multitud de ellos, ¿no? Veis aquí algún ejemplo de una reparación de una fuga de agua en un falso techo, que pues, al final genera problemas en una sala que contenía suministros intravenosos, los contamina y al final acaba llegando a los pacientes. Bueno, remodelaciones en un departamento de radiología, etc. Todos estos son la traducción de los que ponía aquí arriba, ¿no? ¿De acuerdo? O incendios, cambios en tomas de aire exterior que no se tapan adecuadamente cuando se está remodelando un edificio adyacente, etc. Bueno, hay multitud de ejemplos, no solamente que pensemos que hay 1000 obras que se están produciendo constantemente miles de obras en los hospitales, miles de pequeñas reformas y muchas de ellas pueden dar lugar a problemas, ¿no? Entonces, es bueno que pensemos o que implantemos, que obviamente ya cada vez más se hace y la inmensa mayoría de los hospitales tienen mucho control en esto, pero bueno, aún podemos intentar profundizar un poco más, ¿no? El tener unos buenos métodos de control de infecciones nosocomiales para prevenir estas infecciones en obras en los hospitales. Y lo que es importante también que pensemos que a veces nos creemos que solamente cuando hay una obra grande es cuando tenemos que tener cuidado, ¿no? Todas en su medida pueden generarnos posibles problemas, ¿no? Todas se tienen que cuidar. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es una metodología que diseñaron los servicios sanitarios canadienses y, bueno, ya estaba recogida. Esto no es tampoco muy nuevo, ¿eh? Ya estaba recogida en documentos incluso del INSALUD. Es una metodología que tiene su historia, ¿eh? Pero bueno, nosotros la aplicamos y hacemos la propuesta de hacer sobre esta base, hacer una serie de intervenciones, ¿eh? Entonces, la metodología lo que nos dice es que tenemos que identificar primero la clase de obra. Se identifican 4 tipos de obras, ¿no? Tipos A, B, C, D, en función de lo intenso o lo importante que sea la operación, ¿no? El trabajo. Desde una muy sencillita de tipo A, que es simplemente una inspección, o una pequeña actividad que no va a tocar ni va a romper nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Actividades de corta duración y con un poquito de emisión de polvo, pues a lo mejor un pequeño lijado o algo de este tipo. Actividades ya que duran varios días, que pueda ya incluso tener algún nivel de demolición, una retirada de una UTA o conductos de aire acondicionado, etcétera, o actividades ya de varios días que implican demoliciones pesadas, grandes zonas completas de demolición, etcétera, ¿no? Tanto en edificios, o sea, tanto dentro del edificio como en exteriores, ¿no? Bueno, clasificamos estos 4 tipos de obra. Y luego el otro aspecto que nos importa mucho es dónde se hace esa obra, ¿no? Al lado ¿de qué? Pues al lado de UCIs, quirófanos, etcétera, pues es un grupo 4, riesgo muy alto. Es una zona de riesgo medio, grupo 2, pues admisión, altas, o es un riesgo bajo porque son simplemente oficinas, áreas públicas, etcétera. Bueno, pues tenemos los 4 niveles, ¿no? 4 grupos de riesgo en función de la ubicación, desde el grupo 1 hasta el grupo 4. Y con esto generamos una pequeña matriz donde vamos a tener actividades constructivas con más o menos riesgo. Una de tipo A en grupo 1, en nivel grupo de riesgo 1, pues es una clase 1, hay que hacer muy poca cosa, ¿eh? Y sin embargo ya una de tipo D, gran demolición, en un grupo 3 o 4, pues ya es una obra de clase 4, con lo cual estamos teniendo una obra con un alto potencial de generar problemas, ¿vale? Bueno, con esto tenemos definidas 4 clases de obra y ahora lo que tenemos que hacer es aplicarle una serie de medidas, ¿no? Vamos de la 1 a la 4 planteando en acciones, protocolos que se deben sumar. Es decir,
la 4 tiene que hacer todo lo de la 1 y algo más. Entonces, en la más sencilla, pues desde delimitar la zona, o sustituir placas de falso techo dañadas. Si vamos a actuar sobre las redes de agua, pues activar todos los protocolos anti-legionela, etcétera, ¿no? Operaciones muy sencillas. Si estamos hablando ya de clase 2, pues aquí vamos a empezar a tomar medidas de mayor nivel, pues desde métodos húmedos cuando tenemos que hacer algo que pueda generar polvo, poner diferentes elementos de corte, cortinas, etcétera, desconectar equipos de climatización para que no se produzcan infecciones cruzadas o transmisión del contaminante de una zona a otra. Cuando vayamos a retirar productos, o sea, los restos de demolición, poner contenedores cerrados, incluso poner por encima telas húmedas, limpiar con aspiradores con filtro EPA cuando acabamos los trabajos, etc., ¿no? Este tipo de acciones un poco ya más avanzadas. Repito que son acumulativas. Obviamente la de clase 2 también requerirá señalización, etcétera. Se pueden instalar sistemas de protección, o se deben instalar sistemas de protección. A veces se ponen plásticos, se ponen paneles de pladur. Bueno, pueden ser, si es una actividad de tipo 2 que no va a durar mucho, pues se pueden utilizar estos elementos fácilmente desmontables. En los sistemas de contención, pues el poner cortinillas en las puertas, el poner alfombrillas con desinfectante, etcétera, ¿no? Y el uso de filtros EPA en los aspiradores, como decíamos. Si nos vamos a clase 3, pues ya tendremos que cerrar herméticamente los sistemas de climatización y todas las áreas en las que vamos a trabajar tendrán que estar cerradas completamente con paneles tipo pladur o similar, ¿no? E incluso aquí se recomienda el mantener la zona de trabajo en presión negativa. Igual que antes, pues los residuos en recipientes herméticos, más frecuencia de limpieza, por supuesto los aspiradores siempre con filtro EPA y demás. Instalaciones de este tipo, elementos portátiles de extracción que manden el aire a una zona segura, ¿de acuerdo? Podemos también poner purificadores locales, que hemos aprendido también su uso con todo este fenómeno del COVID, pero bueno, la zona tratada se puede mantener en limpieza continua con un purificador de tipo industrial, instalaciones de este tipo, ¿vale? Con sus elementos de extracción y demás, sellado de sistemas de climatización, etcétera. Y por último, las situaciones de clase 4, pues aquí ya no solamente vamos a poner paneles de pladur y demás, sino que vamos a buscar cualquier tipo de ranura de paso del aire, etcétera. Se pueden instalar filtros adicionales en las tomas de aire exterior, poner una especie de esclusa entre la zona de uso, o sea, la zona de obra y la zona a proteger, poner monitorización de la depresión en la zona de trabajo, etc. Tenemos que tener zonas para que los trabajadores se cambien de ropa y que la ropa contaminada no salga a las zonas a proteger y demás. Aquí, bueno, ejemplos de ranuras o zonas que tenemos que buscar para evitar la conexión y la posible entrada de contaminantes desde una zona a otra, ¿no? Monitorizaciones de presión de las áreas de obra, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que nosotros planteamos como actuación en la que puede colaborar Ambisalud? Bueno, pues podemos colaborar en el diseño de todas las medidas de contención, haciendo una fase previa de identificación de las zonas de obra y diseño de esa contención. Luego podemos hacer todo el conjunto de controles de partículas, de microbiología, etcétera, y un seguimiento que nos permite asegurar que
que las protecciones y demás se mantienen siempre operativas. Es muy típico que se instalen las protecciones y demás, y al final, cuando vas haciendo los seguimientos, pues una está rota, otra la han quitado porque tenían que pasar, etcétera, ¿no? Pues eso, si no hay alguien ocupado de hacer ese seguimiento, lo normal es que tienda a deteriorarse, sobre todo en las obras, ¿no? Que son, bueno, operaciones que generan muchos problemas en ese sentido, ¿no? Lo que hacemos es, antes incluso de empezar la obra, en esta preobra, hacemos unas mediciones para conocer las concentraciones basales, tanto de partículas como de microorganismos y demás. Y a partir de ahí, en función de cómo sea la programación de la obra, vamos a ir haciendo mediciones periódicas y comparando contra esa medición basal. Y si en algún momento tenemos niveles de superación, determinados porcentajes, pues vamos a ir actuando, pues tipo, por ejemplo, hemos superado un 25% la concentración basal, pues alerta, cuidado, vamos a repasar bien todas las áreas de contención y demás, a ver por dónde puede estar entrando la contaminación, y si hemos sobrepasado un 50%, pues acción inmediata, hay que repasar absolutamente todo. ¿De acuerdo? Esto sería un poco la metodología. Y bueno, esta sería un poco la propuesta que plantearíamos para, como servicios de bioseguridad ambiental, tanto en lo que son obras nuevas como en procesos de obras que pudiera haber en hospitales. A modo de recordatorio, todos los servicios que Ambisalud podemos ofrecer en el ámbito hospitalario, pues bueno, tenemos los típicos de servicios anuales según el RITE de validación de áreas críticas, quirófanos, UCIs, etcétera, que esto sería como la recualificación anual. También cada vez más estamos haciendo mediciones de calidad de aire interior en el hospital en general. No olvidemos que el RITE nos dice que hay que hacer mediciones incluso en los edificios de oficinas, y también la revisión de la higiene de los sistemas de ventilación, que también se hace en todas las unidades de tratamiento de aire. Esto como operaciones de mantenimiento de acuerdo a RITE. Y luego, pues lo que os acabo de comentar, ¿no? El Commissioning de Bioseguridad Ambiental. A través del grupo también muchas veces hacemos trabajos combinados con nuestra empresa del grupo que se llama Comtec, que es la especializada en el commissioning, pero un commissioning más allá del commissioning de bioseguridad ambiental, es un commissioning completo de todas las instalaciones eléctricas, de clima, fontanería, etcétera. Commissioning más de tipo técnico operativo. Y nosotros complementamos la parte de bioseguridad ambiental por una parte, y también podemos complementar la bioseguridad desde el punto de vista de control de la obra. Otros servicios que estamos también introduciendo cada vez más en el ámbito hospitalario, auditorías de limpieza en general de superficies y programas de control de Legionela también en general, sobre todo ahora con la entrada del PSL, del Plan Sanitario de Legionela, en el nuevo Real Decreto de Legionela. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente era una breve introducción de todos estos aspectos, y por supuesto, si necesitáis ampliación de cualquiera de estas cuestiones, pues a vuestra disposición. Pues nada, muchas gracias, Paulino. La verdad es que ha sido muy interesante tu presentación, tu ponencia. Y bueno, vamos a abrir el turno de ruegos y preguntas, ¿no? Bueno, mientras nos las hacen, ya saben que las pueden hacer en público. Bueno, pues yo te haría una primera pregunta. Sería, Paulino, bueno, pues ¿en qué nivel crees que estamos en la industria hospitalaria o la ingeniería hospitalaria en España en este campo de bioseguridad? Hombre, yo creo que hay camino por recorrer, sobre todo en lo que comentaba
del commissioning de las instalaciones. Eso a día de hoy es algo raro, no se está haciendo suficientemente. Y el problema es que muchas veces, sobre todo en las instalaciones más antiguas, cuando vamos a validar, nos encontramos que no hay una documentación clara del inicio, ¿no? De la puesta en marcha, de cuáles eran los criterios de diseño con los que se planteó esa instalación, y eso genera algunos problemas a la hora de saber contra qué tenemos que validar, ¿no? Las instalaciones. A veces pues tiramos de las normas, pero claro, si tiras de una norma muy actualizada, pues es posible que la instalación no estuviera pensada con esos criterios, ¿no? Y eso pues genera algunos problemas. Correcto. Pues bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta. Ha sido Ha tremendamente quedado todo claro, clarísimo. ¿eh? Y entonces, Muy bueno, bien. pues si no hay ninguna pregunta, bueno, pues darles las gracias a todos ustedes. Hemos estado pues más de 90 personas en este webinar hoy y, bueno, dar las gracias a Paulino y sobre todo a todos los asistentes por haber asistido. Esperamos que les haya sido de interés y bueno, y ya les convocaremos para el próximo webinar de aire limpio, Ambisalud Comte. Pues muchísimas gracias, Paulino. Si quieres decir tú algo final. Bueno, no, nada, muchas gracias por la asistencia y bueno, repito que cualquier cosa que necesiten, pues estamos a su disposición. Muchas Pues gracias. nada, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.